Este contenido es una producción de Morgat Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más al Ven, Sígueme al Detalle con su hermano y servidor Walter Posada. Antes de comenzar, quiero recordarles que este programa, este tema del día de hoy, hablaremos de la fidelidad en medio de la dificultad. Ruth y Ana. Vamos a hablar de esas dos mujeres de una manera corta. Seguramente tendremos un programa corto. Hoy lastimosamente no estaremos con nuestro querido Luisito Calkin, pero estoy aquí, su servidor, trayéndoles a ustedes este contenido y espero que sea de todo su agrado. Queridos hermanos y hermanas, permítanme un momento aquí y ajustamos dos cositas aquí rápidamente mientras que los voy saludando para que compartan con nosotros y estén con nosotros el día de hoy en este Ven, Sígueme al Detalle. Permítanme un momento aquí, ya. Listo, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, bueno, yo inicio este tema de una vez adentrándome en todo lo que tiene que ver con la misericordia de nuestro Salvador Jesucristo y cómo Él nos ayuda a todos a ser fieles y a reunirnos siempre con Él. Y por medio de nuestra fidelidad, recuerden, estas historias seguramente nos van a llevar a un concepto y a un encuentro cercano con nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo puedo ser yo tan, digámoslo así, tan cercano a Dios como Él lo es conmigo? ¿Cómo puedo yo en algo retribuir la fe que Él deposita en mí y yo sentirme de la misma manera? Bueno, eso son cosas que vamos a resaltar el día de hoy y que seguramente vamos a compartir con ustedes, queridos hermanos, el día de hoy. Por eso yo quisiera empezar con esta pregunta para todos ustedes. Permítanme si es la que quiero compartirles. Y esta pregunta es, ¿qué hacemos cuando Dios parece guardar silencio? Porque hay momentos en nuestra vida en que somos fieles, oramos, asistimos al templo, pagamos un diezmo, vivimos los mandamientos y aún así parece que Dios no contesta nuestras oraciones. Bueno, mis queridos hermanos, pues eso es lo que vamos a ver hoy en el Ven, Sígueme al Detalle, en que los acompañaré esta noche. Bienvenidos. Recuerden que aquí profundizamos en el Antiguo Testamento con una visión doctrinal, con un enfoque centrado en el convenio de Jesucristo y una mirada, como siempre lo hacemos aquí, centrada en nuestro Salvador Jesucristo. Por eso aquí compartimos, como siempre lo digo, más paz, más esperanza y más Dios. Eso es lo que hacemos aquí en Morgat Foundation. Espero que ustedes recuerden esto y espero también que puedan contestar esta pregunta que les hice. ¿Qué hacemos cuando oramos y aún así Dios parece guardar silencio? ¿Qué haces cuando eres fiel, pero las circunstancias no cambian? La enfermedad no se va, la necesidad de ayuda económica o temporal no llega. ¿Qué hacemos cuando un hijo se descarría y oramos y aún así no vemos la respuesta del Señor? ¿Qué hacemos cuando obedecemos, oramos, servimos, confiamos y aún así la dificultad permanece, sigue presente y nos sigue agobiando? El libro de Ruth, que es la que vamos a ver hoy, y una parte del libro de Samuel, queridos hermanos, nos hablan justamente de esas cosas, nos hablan de, de esta situación, como dos mujeres, o podríamos decir hasta tres, si incluimos a Noemí, presentan una fe extraordinaria y ellas mismas son extraordinarias. Centrémonos en la historia de Ruth y la historia de Ana, dos historias diferentes, dos sufrimientos distintos, pero una misma característica, la fidelidad a Dios. Miren las historias, hermanos, y a veces podemos ver y decir para una persona o para otra, bueno, su prueba, su aflicción es diferente a la mía, pero si nos damos cuenta, al final
las pruebas o las situaciones parecen tener siempre la misma característica. La fidelidad en medio del convenio es lo que permite que el convenio mismo pueda superar la dificultad. A veces, y reconozco, hermanos, que seguramente ustedes también han pasado por momentos donde puedan sentir que todo está perdido, o sea, ya no hay posibilidad de hacer nada ni de presentarse ante Dios. Entonces, ¿cómo seguir? Aquí es donde la fidelidad en el convenio que hemos hecho con nuestro Salvador Jesucristo nos ayuda a seguir adelante. Y Ruth, lógicamente, enfrenta una pérdida, incertidumbre y pobreza. Su esposo muere, ella queda en hambre, queda sola con la otra esposa del hijo de Noemí y con Noemí. 3 mujeres, imagínense esa situación, 3 mujeres, una viuda acompañada de 2 viudas jóvenes, la peor situación y la peor posición social en el antiguo Israel. En el caso de Ana, encontramos una historia dura también, infertilidad o esterilidad, no podía tener hijos, humillación y años de dolor silencioso porque había personas que se burlaban de ella. Ambas historias nos enseñan una verdad que es eterna y que es necesario que recordemos siempre. La fidelidad a Dios no depende de las circunstancias. Y de hecho, la fidelidad a Dios no tiene una condición como cuando las cosas van bien, entonces cuenta conmigo. Yo voy a estar fiel a ti. No, así no funcionan las cosas con Dios. Y así no es el pacto. El convenio es siempre un ancla que debe atarnos a Dios. Y el convenio se prueba y se ajusta, mis queridos hermanos y hermanas, en medio de la prueba, generalmente, cuando las circunstancias no son favorables. Y aquí entonces hay 2 mujeres en prueba, justamente en prueba. Ruth, durante la época de los jueces. Hablemos un poquito de ella. Un periodo caracterizado por confusión espiritual. Nadie sabía para dónde iba Israel, como que iba al vaivén de cualquier doctrina, de cualquier Dios. Y el libro comienza con una tragedia, bueno, o varias. Hambre, migración, porque ellas tienen que venir de otro lugar a buscar comida. Muerte y viudez, como les decía. O sea, esto es duro. Ruth lo ha perdido prácticamente todo. Y si lo comparamos con Ana, por otro lado, Ana vive con una herida profunda. Tiene su esposo, el Cana. ¿Sí? Leamos un poquito una escritura en Primera de Samuel, el primer libro de Samuel, el capítulo 1, perdón, el versículo 5. Miren, aquí lo voy a colocar en pantalla. Mas a Ana, su esposo la amaba, le daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová había cerrado su matriz. Miren, esto tan fuerte, ¿no? Esta es la historia de Ana, ¿sí? Que ahorita vamos a ver en qué termina cuando tiene a su hijo Samuel. Elcana, su esposo, literalmente la amaba. Esto lo vemos aquí, hermanos, en una sociedad donde la maternidad tenía un significado cultural y familiar. Esta situación realmente producía un dolor constante y en el Antiguo Testamento vemos varias historias de esto. Sin embargo, tanto Ana como Ruth, ambas mujeres, deciden algo extraordinario, deciden permanecer fieles. Y creo que ese es el gran mensaje de todo esto que vemos. La fidelidad cuando no existe garantía. Porque podríamos decir, bueno, soy fiel porque veo la bendición. Pero en este caso, y aquí estamos viendo la imagen, una imagen que representa a Ana y a Samuel ya después de que ha nacido, pero esto era una certeza de algo que no se veía, justamente lo que era la fe. Volvamos un momentito a Ana, porque aquí encontramos uno de los versículos más hermosos del Antiguo Testamento, que se encuentra justamente en Ruth 1, el versículo 16. Lo voy a compartir con ustedes aquí. Y Ruth respondió, cuando Noemí le pide, vete, eres una mujer joven, vete a tu tierra otra vez. ¿Qué haces pegada a mí? Yo no puedo ofrecerte nada. Entonces Ruth responde, no me ruegues que te deje y que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios,
será mi Dios. Oh, hermanos, qué hermosa disposición, qué hermosa fidelidad. Yo no te puedo dejar solo. Ruth le declara a Noemí estas cosas. Donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Esto es fidelidad. Observen aquí algo importante, queridos hermanos y hermanas. Ruth hace esta declaración después de recibir bendiciones. Pareciera, ¿no? No, lo hace antes de recibir las bendiciones. Porque uno podría decir, bueno, no, es que Ruth ya ha tenido lo que necesitaba, claro, por eso ella es tan agradecida con Dios. Pero Ruth hace esto antes de recibir la bendición. No conoce el final de la historia. Por eso yo decía hace un momentito, decía, la certeza de lo que no se ve. Esa es la verdadera fe. Creer en algo que no se ve, pero que se sabe que es cierto o que puede ser cierto. Ella no conocía el final de la historia. No sabía que conocería a un hombre que se llamaba Boaz, que la iba a recibir y que de hecho de ella iba a nacer o iba a ser parte del linaje mesiánico, del mismísimo Salvador. Solo sabe una cosa, que quiere pertenecer y quiere permanecer con el Dios del convenio, en este caso, que está representado por Noemí, su suegra. Yo quiero creer lo que esta mujer cree, lo que mi suegra cree. No me importa que sea viejita, que ya esté mayor. Es lo único que me da seguridad. Y quiero permanecer al lado de ella. Este enfoque, hermanos, es un enfoque también personal. Nosotros podemos estar al lado de Dios a pesar de las circunstancias. Podemos escogerlo a Él. Aquí quiero compartir con ustedes algo del enfoque bíblico de este gran maestro que nos proporciona tantas cosas para estudiar, el hermano Tyler Halverson, que es parte de More God Foundation y de una sombrilla aún más grande, de una fundación aún más grande que nos cobija a todos nosotros como creadores de contenido. El pacto de Abraham, el convenio de Abraham, no consiste principalmente en obtener bendiciones inmediatas. Eso nos enseña el hermano Halverson en sus estudios. Más bien, yo he llegado ya a una conclusión personal que el convenio consiste en pertenecerle a Dios, incluso cuando el futuro sigue siendo incierto. Y creo que esa es la verdadera prueba de la fe. Creer aunque las cosas son difíciles. Cuando una madre o un padre dicen con dolor, mi hijo ya no está. Yo lo he vivido, yo lo he vivido en personas cercanas que han perdido a sus hijos pequeñitos o ya mayores. Y dicen, mi hijo no está, pero sé que lo volveré a ver. Eso es tener fe, aun cuando las cosas para el mundo parecerían inciertas. Para una persona con este nivel de fe, no es incierta. En el caso de Ana, y su fe se demuestra cuando ella sigue orando. En contraste con el tema y con la historia de Ruth, Ana enfrenta una batalla interior. Miren que la batalla de Ruth era más exterior, ¿no? No había comida, había un hambre terrible, pobreza, había perdido a su esposo, todo hacia afuera. No quiero decir que el dolor interno no era importante, claro que lo era, pero sus aflicciones parecen más externas. En el caso de Ana es algo interno. No puede tener hijos no por culpa de nadie hacia afuera, sino literalmente, aunque cambiemos la parte de la culpa, no por causa de algo externo, sino de algo muy interno de ella, algo con lo que ella luchaba. Podría decirse como una batalla interior. Miren lo que nos dice en Samuel 10, el versículo 10, en el capítulo 1, el primer libro de Samuel. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró desconsoladamente. Este versículo, mis amados hermanos, si lo vemos aquí, es profundamente humano. ¿Cuántas veces no hemos llorado nosotros con amargura y orado a Dios desconsoladamente? A mí me ha pasado. Si a ustedes les ha pasado y esto está tocando su corazón también, hermanos, por favor coloquen su
sus comentarios aquí. No se vayan sin hacerlo. Ana no oculta su dolor, no finge fortaleza, no minimiza su sufrimiento, no. Lleva su corazón roto ante Dios. Esto es lo que uno podría decir como verdadera oración. Aquí encontramos esa enseñanza poderosa en este versículo. La fidelidad no significa ausencia de lágrimas, de dolor. Como yo soy fiel, entonces tengo que estar alegre porque soy fiel. No, la fidelidad significa seguir buscando a Dios, aún mientras las lágrimas siguen rodando por nuestras mejillas, aún cuando las lágrimas caen de nuestros ojos y el lamento llena nuestro corazón, queridos hermanos. Y aquí llegamos a un punto que a mí me parece importantísimo, que a veces pasamos por alto. La fe, o más bien la diferencia entre la fe transaccional de yo creo, si tú me das algo, las relaciones transaccionales son eso, hermanos. Yo haré esto si me das esto. Pero en este caso, la fe del convenio de Abraham exige una fe un poco más elevada. Que exista esa diferencia. Muchas personas sirven a Dios esperando resultados inmediatos o a término o a plazo corto. Pero cuando llegan las dificultades, se preguntan, ¿por qué Dios no me ha bendecido? ¿Por qué Dios no me ha contestado? Pero Ruth y Ana nos enseñan una fe más madura. Ahora, mis amados hermanos, no se preocupen, tampoco estoy diciendo que está mal que nuestra fe vaya en ascenso. A veces hacemos una fe donde requerimos que el Señor poco a poco nos vaya mostrando el camino. Y en otros momentos de la vida, la fe crece de tal manera en nosotros que es una fe totalmente o extremadamente grande, como dice Alma en el capítulo 13. No necesita pruebas, ni siquiera necesita migajas de pan que van marcando el camino, ni la luz que alumbra cada paso. A veces la fe cobra un nivel tan poderoso que aún en la oscuridad, aún en la penumbra, aún en la negrura más inmensa del universo, nosotros seguimos caminando porque nuestra fe ya ha madurado, queridos hermanos y hermanas. Ruth permanece fiel antes de ver alguna promesa. Ana permanece fiel antes de recibir la respuesta, antes de quedar en embarazo y recibir a Samuel. Ambas se comprometen con Dios. Ambas entienden, queridos hermanos y hermanas, algo que a veces los discípulos modernos necesitamos aprender. La fidelidad no depende, y escuchen esto, mis queridos hermanos, de recibir lo que deseamos, ¿no? La fidelidad depende de confiar en que Dios es Dios y que Él cumplirá su palabra tarde o temprano. Y aquí encontramos otra verdad absoluta, otra verdad del Evangelio que no puede ser discutida. Dios generalmente no obra de manera pública. Muchas veces, y la mayoría de los casos, de hecho, donde la fe logra un nivel maduro, Dios obra de una manera silenciosa. Esta es una característica fascinante del libro de Dios, del libro de Ruth, hermanos. Y es que Dios le muestra a ella que casi nunca parece estar actuando de manera espectacular, ¿no? O sea, no hay, digámoslo así, mar rojo que cruzar, fuego que cae del cielo, como en el caso de Elías, ¿no? No hay plagas, como en el caso de Moisés, que destruir. No hay ángeles visibles, como en el caso de Adán, ¿no? Son cosas sencillas, casi que no se perciben. Y sin embargo, Dios está en todas partes. Esta historia es poderosa. Está en las coincidencias que suceden, está en las decisiones, en las relaciones, en los pequeños actos de bondad que leemos en la historia. Por lo menos no hay una fe, o más bien una muestra de Dios cuando Noemí le dice, bueno, hija mía, si tú quieres seguir conmigo, ven. Y luego Noemí la guía y le indica lo que debe hacer.
No se muestra el amor de Dios cuando el Cana le dice a Ana, ¿no soy yo mejor que 10 hijos? Cuando él le da una mayor porción a ella. Cuando aún Elí, siendo un sacerdote, no percibe el dolor de Ana, pero cuando lo entiende, tal vez él mismo arrepintiéndose en su corazón, le dice, ora para que Dios te escuche. Y en esas pequeñas cosas, hermanos, Dios está actuando. Y aunque las cosas parecen pequeñas, son maravillosas. El mensaje es claro. La ausencia de milagros visibles no significa la ausencia de Dios. Porque a veces pensamos, quiero ver, pero no estamos tan atentos espiritualmente para ver esas pequeñas bendiciones que van como en un patrón repitiendo, hasta que logran un final, digámoslo así, un final completo. Queridos hermanos y hermanas, esto me encanta. Denme un minuto, hermanos, un momento y ajusto una cuestión aquí técnica y ya continúo con usted. Espero, no sé si me escuchan diferente o no, pero espero que me hayan escuchado todo el resto de tiempo, mis queridos hermanos. Entonces, aquí vemos que Dios transforma la pérdida de una persona o la aflicción o el dolor de una persona en propósito divino para para su gloria y para que todos al final testifiquemos de él. Ruth termina convirtiéndose en bisabuela del rey David y ese es el linaje de Jesucristo. Ana se convierte en madre de Samuel, el profeta del Señor. Pero aquí está la clave, mis queridos hermanos. Dios no solo les dio lo que ellas habían pedido, no solo dijo, para que sepan que yo soy Dios, les voy a responder. Les dio algo, participó en su plan interior. Él ayudó a que dentro de ellas reconocieran que Él es su redentor y que nosotros al leer estas historias podamos ver que la fidelidad de ambas mujeres bendijo incluso a generaciones futuras. ¿Qué nos dice esto de nuestro Padre Celestial? Bueno, estos relatos, hermanos, nos muestran que Dios ve el dolor silencioso. O sea, lo que nos duele solo a nosotros, Él lo ve. Que Él escucha oraciones secretas, las oraciones que hacemos en nuestra habitación, en los lugares, en nuestro trabajo. Él las ve, las escucha y las potencia. Que honra la fidelidad, porque honró la fidelidad con Ana y con Ruth. Y que obra incluso cuando parece que está ausente. Y algo muy importante, convierte las pérdidas y los dolores en propósitos divinos, en cosas maravillosas. El convenio de Dios, su amor de convenio, aparece en cada página del libro de Ruth y también en las páginas iniciales del libro de Samuel y diría yo en toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento que estamos estudiando este año. No simplemente eliminando inmediatamente la dificultad, no se trata de eso, pero va acompañando fielmente a quienes permanecen en él. Poco a poco les va mostrando cuál es el camino. Y aquí podemos hacer una comparación, como un llevar entre Ana, entre Ruth y nuestro Salvador Jesucristo. Ambas historias apuntan hacia Jesucristo. Ruth entra al pueblo del convenio mediante un redentor, alguien que la redime, vos, que la toma como esposa. Ana recibe esperanza mediante la intervención divina. Nuestro Salvador es el cumplimiento perfecto, hermanos y hermanas, de ambas historias. Él es nuestro Redentor, nuestra esperanza, nuestro restaurador y también nuestro sustentador en tiempos difíciles. Así como Ruth encontró redención y Ana encontró consuelo, nosotros
podemos encontrar consuelo completo y plenitud completa en Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, Ana y Ruth nos enseñan que no debemos abandonar el convenio, que no debemos abandonar la oración, que no debemos abandonar la esperanza, porque Dios está orando incluso cuando todavía no podemos verlo. Qué maravilloso. La fidelidad de hoy, de cada uno de nosotros, puede convertirse en una bendición para personas en el mañana y también una bendición para nosotros. Si este mensaje, hermanos, ha fortalecido su fe, por favor, suscríbanse a este canal, síganos siempre, compartan este estudio con alguien que esté atravesando una temporada difícil, un momento difícil en su vida. Me encantó a mí compartir esto con ustedes. Si pueden, dejen sus comentarios aquí, un like, activen la campanita. Aquí cada semana vamos a estar profundizando las escrituras, porque eso hacemos. Aquí no solamente estudiamos historias antiguas, queridos hermanos, aprendemos principios eternos, antiguos y modernos para vivirlos hoy en nuestra vida. Espero que la próxima semana estemos aquí con nuestro querido Luis Calkin en More God Foundation, en Ven, Sígueme al Detalle, porque aquí compartimos con todo el mundo, con ustedes, y todos aprendemos que Dios es un Dios de esperanza, es un Dios de paz, y que este mundo necesita más de Dios. Testifico de estas cosas, testifico que cuando Ruth permaneció, cuando habría sido más fácil abandonar, más fácil regresar, cuando Ana siguió, aún cuando habría sido más difícil rendirse y decir, está bien, si esta es mi vida, ¿qué voy a hacer? Ambas descubrieron algo que todo discípulo de Jesucristo debe aprender, que nosotros debemos aprender. La fidelidad no siempre garantiza un camino fácil, pero sí garantiza que Dios, que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo caminarán con nosotros. Amo esta obra, testifico de ella y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerden que el convenio sigue vigente, que Cristo es el centro de todo y que aquí lo seguimos estudiando juiciosamente estas cosas al detalle. Dios siempre cumple sus promesas, queridos hermanos. Les amo. Nos vemos mañana muy temprano en el club de la mañana y en todas las clases de Ven, Sígueme. Chao, chao. Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.